delante de ti, Señor. Queremos que aceptes esta ofrenda de adoración. Queremos pedirte que tu Espíritu fluya en nosotros y que nos llenes, que nos atures con tu presencia. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro más que suficiente. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu presencia. Queremos ser uno contigo. Llénanos. Vamos, yo te invito a que el día de hoy derrames tu corazón delante de Él. Adórale, exáltale, dale gracias y entrégale en esta mañana toda aflicción, todo dolor, toda carencia, toda sequía. Entrégasela, dile: Señor, te lo entrego, te lo entrego. Tú eres mi más que suficiente, tú eres mi más que suficiente. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? ¿Qué sería de mí si tú no estuvieses a mi lado? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Vamos, ahora. Eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Recibe esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Recibe sanidad, recibe libertad. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos victoria en el nombre de Jesús. Vamos, recibe, 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 recibe. Que por favor pasen a su salón y a todos los demás que hagan el favor de acercarse. ¿Cómo están? Bendiciones. Qué gusto poderles saludar. Sí, el día de hoy traemos un mensaje que será de gran bendición y relevancia para todos. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto.
Hoy tenemos un mensaje y vamos a comenzar una serie de evangelismo, una serie en donde vamos a estar activando ese espíritu de ganador de almas. ¿Cuántos saben que somos ganadores de almas? Tenemos que comenzar a ganar almas. El Señor nos había capacitado, pero también nos había preparado. Hace más de 3 meses nos dijo que cuando viniera este Shavuot íbamos a tener la oportunidad de predicar, de enseñar, de afirmar, de caminar y de hablar con la gente para traerlo a sus pies. Amén. Y tú y yo somos ese instrumento que el Señor quiere usar. El Señor quiere usar hombres y mujeres comprometidos. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame algo, y eso lo estaba predicando ayer, y yo les decía que cuando nosotros comenzamos a servirle a Dios, cuando nosotros comenzamos a ser certeros en la fe, somos un blanco, una presa para el enemigo. ¿Estás acá? Porque le estás sirviendo a Dios, porque comienzas a trabajar, porque comienzas a activarte. El día de ayer tuve la oportunidad de comenzar el segundo grupo de los de la escuela de ministerio, y es poderoso ver que la gente responde. Amén. La gente responde. Habrá gente que diga: yo no voy porque yo he ido a muchas iglesias y ya he pasado todos los procesos, pero no todas tienen la misma visión. ¿Estás acá? El Señor da una visión clara y puntual a cada iglesia, y es importante que nos metamos en la visión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros titulamos el servicio el día de hoy: la compasión, el poder y la fe para recoger la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos recoger la cosecha. El que siembra cosecha. Amén. Lo que yo siembre voy a cosechar. Lo que yo esté sembrando, lo que yo esté trabajando, voy a cosechar. Si yo educo bien a mis hijos, cuando crezcan, ellos van a ser educados. Amén. Si yo les enseño a mis hijos con mi boca, con mi palabra, pero no con mi actuar, entonces ellos van a reproducir lo que ven en mí, no lo que hablo yo. ¿Me sigues acá? Si el Señor hablara que era hijo de Dios, y cuando Jesús vino a la tierra hablara que es hijo de Dios, pero no demostrara la manifestación del poder sobrenatural de Dios, la pregunta es: ¿quién le hubiese creído que Él era el Mashiach? ¿Quién hubiera creído que Él era el ungido? ¿Quién hubiese creído que Él era verdaderamente ese hombre que el Señor había mandado con propósito? ¿Cuántos me siguen acá? Porque no había demostración. Cuando hablamos de ser hijos, ponga mucha atención porque me voy a meter. Cuando hablamos de ser hijos, tenemos que demostrar que somos hijos. ¿Te imaginas? Tal vez tú no conoces a los hijos de Carlos Slim, tal vez no los conoces, pero te imaginas llegando a un hijo de Carlos Slim y diciéndole al de la tienda: oiga, ¿me puede fiar una coca? ¿Te lo imaginas? Y que te dijera: yo soy hijo de Carlos Slim. ¿Qué crees que le dirías tú? Le dirías: no es cierto, tú no eres. Porque no creo que un hijo de él tenga la oportunidad, la capacidad de pedir fiarme. Tiene todo el recurso, tiene todo el potencial, tiene todo lo que necesita para poder comprar una coca. ¿Me sigues acá? Pero si tú ves que pide fiado, dices: creo que no eres. Cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, cuando nosotros decimos que le servimos a un Padre y que somos hijos, nosotros tenemos que demostrarlos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que demostrar. El poder y la compasión siempre van juntos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El poder y la compasión siempre van juntos. Porque la compasión sin el poder solamente se queda en una oración de simpatía. ¿Estás acá? Mucha gente he escuchado que dice: ¿saben? Yo estoy orando, yo estoy clamando, yo estoy pidiendo, yo estoy adorando, yo estoy buscando el eterno, pero a la hora de manifestar no manifiesta nada. Pero dice ser hijo. ¿Sí me sigues? Si te das cuenta, lo que estuvimos haciendo semanas atrás es enseñar la manera adecuada y eficaz de orar, de cómo ministrar, de cómo hacer que la presencia descienda. ¿Cuántos me siguen acá? Estuvimos trabajando con eso. ¿Por qué? Porque a veces la gente crece de una manera equivocada y comienza a buscar equivocadamente. Comienza a orar de una manera incorrecta, empieza a clamar, empieza a pedir de una manera ilógica. Le pedimos al Señor de una forma que es incorrecta. ¿Cuántos me siguen acá? ¿Por qué de una manera incorrecta? Porque comienzo a orar y yo le empiezo a ordenar al Señor que haga lo que yo quiero.
Señor, sana a mi hermana, Señor, haz esto, Señor, haz el otro, Señor, dice el Señor, yo lo permití, yo lo estoy dejando. ¿Por qué te interpones? ¿Por qué? Porque no he aprendido a escuchar. No he aprendido a escuchar. Job era un hombre piadoso, era un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que amaba la presencia. Mas sin embargo, el Señor permite a Satán que él pueda venir y lo toque. ¿Sí o no? Dice la escritura de Job. Él lo permite. Y le dijo el Señor, ponga atención a esto, ponga atención, Cristo. El Señor estaba convencido y seguro que aún con todas las tentaciones, aún con todas las artimañas del enemigo, Job no se iba a mover de ahí. ¿Me sigues? Job no se movió. Y entonces llegó su esposa y le dijo, te aconsejo, ¿no? Te aconsejo que tú en este momento maldigas a tu Dios y te mueras por todo lo que le había pasado. ¿De acuerdo? Mas sin embargo, él le contestó algo puntual. Le dijo que solo lo voy a amar cuando me vaya bien. Solo cuando las cosas vayan correctas voy a amar al Señor. No, lo voy a amar en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? En las buenas y en las malas voy a amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en las buenas y en las malas? Es que se trata de entender que tú y yo en la tierra estamos ejerciendo el reino, estamos manifestando el reino. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás en este lugar por un propósito, no estás de casualidad, estás aquí por un propósito. El Señor te ha traído a este lugar con un propósito y es para ser activado, para ser entrenado, para ser capacitado, pero también para ser enviado. ¿Cuántos están listos para ser enviados? El Señor nos da una gran comisión en Mateo y dice, id y haz discípulos, id y haz discípulos. Sabes, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, qué terrible es ver que hay gente que se para y dice, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 15 años de conocerle al Señor, tengo 20 años de caminar en el Señor y ni un solo discípulo tiene. ¿Estás acá? Cuando llegue el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con los dones y los talentos que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en ti? Le va a decir, es que como yo iba a iglesias y ahí en esa iglesia no había amor, tuve que cambiarme de iglesia a otra, tal vez buscando el amor. Y como ninguna encontré amor, nunca fui activado, perdón. ¿Eso es lo que vas a decir? ¿Esa es la excusa que vas a decir? ¿O te vas a justificar como lo hizo Adán, echándole la culpa a Dios por tu culpa? ¿Estás acá? A veces nosotros nos justificamos y dejamos de hacer las cosas porque creemos, ¿verdad?, que el otro tiene la culpa. Pero el tema es personal, la salvación es personal. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender que nosotros hoy día tenemos que afianzarnos y tenemos que afirmarnos en el reino. ¿Aló? Tenemos que afirmarnos. Mira, yo siento el día de hoy una atmósfera hostil en la casa. Siento una atmósfera pesada, porque la gente se está distrayendo, porque la gente no está entendiendo que lo que estamos hablando es para equipar al pueblo. El Señor va a venir, no sabemos cuándo, pero Él va a venir. Y Él está buscando una iglesia que esté preparada, una iglesia que esté lista, una iglesia capacitada, una iglesia que esté siempre expectando las cosas que vienen de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, por tus frutos te voy a conocer. Vamos a quitarnos la mentalidad de mexicano. Vamos a quitarnos esa mentalidad y vamos a comenzar a tener una mentalidad de reino, de gobierno, una mentalidad de emprendedor, una mentalidad de victorioso. Tenemos que cambiar ese pensamiento, porque cuando tú vas a la escuela te educan para ser un buen empleado, no te capacitan para ser un emprendedor, para ser un empresario. Hoy, ¿sabes cuál es el problema? Que hay muchas vertientes y hoy ves un montón de gente en la website, ves un montón de gente en el TikTok, ves un montón de gente en las redes sociales que están diciendo que ellos son emprendedores y te van a enseñar a ser emprendedor. ¿Sabes por qué me molesta eso? Porque en teoría, si tú y yo oráramos y le pidiéramos dirección al Señor, seríamos exitosos, porque el Señor te está guiando, porque es Dios el que te está diciendo cómo hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor a lo largo de la historia guió al pueblo de Israel y la gente que se dejó guiar siempre vio victoria.
¿Te imaginas decir, no importa, deja que se enfrenten, solo tú levanta las manos y ellos van a conquistar? ¿Te imaginas a Moisés levantando las manos hacia arriba y la gente peleándose y viendo en la montaña a Moisés con las manos arriba? ¿Tú crees que no había uno que otro que diría, ay, en lugar de que se baje y les den con nosotros, tiene sus manos arriba? ¿Estás acá? ¿Parece absurdo? ¿Pero qué crees? Si Moisés bajaba las manos, perdían la batalla. Era algo tonto para ti, pero para Dios no lo era. Entonces acá le dio un diseño a Moisés para que hiciera un tabernáculo y le dijo la manera adecuada de cómo adorar. Le dijo, así necesito que me adores, necesito que pongas tantas cuerdas que representan esto, necesito que pongas estacas de este tamaño que representan el otro, necesito que las cuerdas se tengan un nudo tal, necesito que ¿me sigues acá? Todo lo que el Señor diseñó es perfecto. Por eso hoy estamos en este lugar siendo equipados y entrenados. ¿Cuántos quieren ser equipados y entrenados? Necesito ser un ganador de almas. ¿Tú crees que el rey David se enfrentó a Goliat nada más porque sí? No, él tuvo un trato, un proceso en donde Dios trabajó con ese niño. Dios trabajó con ese niño. Escúchame bien. Ese jovencito no se estaba durmiendo. Ese jovencito no estaba bostezando, ese jovencito no se estaba distrayendo, ese jovencito estaba atento, trabajando, sirviendo. ¿Es cuántos me siguen acá? Él estaba listo. Él estaba cuidando las ovejas y decía, no importa quién se presente y quiera robarse las ovejas, yo soy el pastor de estas ovejas y nadie me las va a robar. ¿Estás acá? Y es algo que nosotros tenemos que entender. Pero había algo importante. Mira que el Señor me está cambiando el tema, pero había algo importante. Las ovejas no se movían con cualquiera, solo escuchaban la voz de David. Llegaba otro que las endulzaba y les decía, no, yo te voy a enseñar más, yo te voy a enseñar mejor, yo voy a hacer. Y ellas no se movían. ¿Me sigues acá? Acá hay más alimento, acá hay mejores cosas. Y ellas no se movían, decían, yo estoy bajo autoridad y mi autoridad es David y yo me voy a mover sobre David. Entonces llegaba el león y se quería llevar y David salía y arrebataba esa oveja. ¿Cuántos están acá? Cuando tú te vuelves un ganador de almas, estamos hablando de un corazón, de un carácter como el de este niño. ¿Estás acá? Estábamos hablando de un carácter como ese pequeño que siempre estaba listo para dar la vida por sus ovejas. La pregunta es, ¿cuándo ustedes están listos para dar la vida por alguien? De salir a las calles y decir, ni lo conozco, no sé quién sea, no es de mi familia, no se apellida igual que yo, pero estoy listo para dar el 100 por uno por él. ¿Estás acá? Estoy listo. Porque nos han enseñado, y de verdad quiero decirte, equivocadamente, eso es lo que ha pasado. Porque nos han dicho que si vamos a hacer evangelismo, la iglesia tiene que poner todos los recursos para que hagamos el evangelismo. Dile al que está a tu lado, no te equivoques. No te equivoques. ¿Sabes que la Biblia dice que la salvación es personal? Tú tienes que trabajar. Mira, escúchame, esto es importante. El Señor establece 12 tribus. 12 tribus. De las 12 tribus, toma a Leví y le dice, esta tribu, escúchame bien, esta tribu, tú no trabajas, tú solo te dedicas a estar aquí en el templo y a tenérmelo al 100. Ustedes van a estar adorando, van a estar orando, van a estar clamando, ustedes van a estar haciendo mi trabajo, van a estar aquí todos los demás trabajan y traen dinero para ellos. ¿Estás acá? Y les digo, van a dar su diezmo, lo traen para que ellos puedan subsistir. ¿Estás de acuerdo? Ustedes no se preocupen, ustedes ocúpense en bajar la gloria, los demás que trabajen. Y todos vamos a ser bendecidos y prosperados. ¿Cuántos me siguen acá? A veces no lo entendemos de esa manera. ¿Por qué? Porque habrá quien me diga, no, eso es en el Antiguo Testamento. Escúchame bien. Algo que nos ha marcado es que en la Biblia dice Antiguo y Nuevo Testamento. Corta esa línea. Nuevo Testamento, córtalo. Jesús es el mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el primer momento hasta el último, Jesús ha estado ahí. Y no me digas nada, porque ahí siempre ha estado. El Señor nos enseñó, nos equipó, nos activó para que diéramos ofrendas y diezmos. ¿Será necesario que el Señor ocupe todo el libro para seguirte diciendo, tienes que hacerlo? ¿Aló? ¿Será necesario que el Señor te siga diciendo, tienes que hacerlo? ¿Aló? No, yo te
te lo enseñó y te dijo. Ahora hay quien se pelea y dice, no, el diezmo ya no es bíblico, hoy ya no se tiene que dar, hoy no esto, hoy no el otro. Está bien, pues no lo des y punto, es tu problema, no es mío. Yo voy a seguir adelante. No, es que eso era antes. Escúchame, Jesús vino a la tierra y dijo, yo no vine a abolir la ley. En la ley decía que teníamos que hacerlo. ¿Estás acá? Dijo, no la voy a abolir, vine a hacer que esto se cumpla. No vine a modificar, no vine a perfeccionar, no vine a establecer algo nuevo, no, vine a hacer que se cumpla. Les voy a enseñar a hacerlo correctamente. Hay que hacer Shabbat. No, es que el Shabbat no es para los judíos. ¿Quién te dijo? ¿Cuándo dice la Biblia que es para los judíos? Digo que es para el pueblo de Israel. ¿Estás acá? Si tú quieres hacer o no, no hay problema. Hubo quien me dijo, es que el Shabbat yo lo hago el martes. Según yo, entiendo el Shabbat es el sábado. ¿No? No vamos a cambiar. Dijo, vengo a hacer que se cumpla. ¿Aló? Que se cumpla. No vine a modificar, no vine a quitar. No, es que mira, te voy a decir, teológicamente dice la Escritura, no me digas tus teologías. Tengo un manual que se llama Torah, Instrucción, Pentateuco, y en ese manual nunca ha cambiado nada de lo que Dios le dictó a Moisés. No ha cambiado absolutamente ni una tilde, nada ha cambiado. Y desde Moisés hasta ahorita, la Torah sigue diciendo lo mismo. Y ahí dice que lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Si tú tienes fe o no, es tu problema. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Si tú tienes fe para hacerlo, no hay problema. Todo me es lícito, todo me conviene. Yo puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Simplemente. No te estoy diciendo que lo hagas como lo hacen los judíos. Apaga la tele, no prendas el horno de microondas, no le hagas a calar. Eso no. Así no es. Tan es así, tan es puntual, que ¿qué hacía el Señor todos los Shabbat? Salía a las calles y hacía milagros, señales, maravillas. ¿Cuántos me siguen acá? ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? Mira el que está a tu lado, tienes que provocar los milagros, señales, maravillas. ¿Me sigues acá? Eso es lo que vamos a hacer. El Señor eso demostró. ¿Sabes cuántas almas ganaba los sábados el Señor? No digo que en la semana no lo hiciera, pero ¿sabes cuánta gente fue bendecida los días sábados? Y hay una connotación tremenda en donde nos muestra el Señor en los Shabbat haciendo cosas extravagantes. ¿Estás acá? Por eso la gente se ofendía. Y el Señor se volteó y dice, no te hagas majestuoso. Ahora resulta que para ti es más importante tu burra, tu vaquita, que la vida de él o ella. Porque cuando sabes que viene el Shabbat, la sueltas para que pueda pastar y comer. ¿Y por qué yo no habría de hacer lo mismo con ellos? ¿Me sigues acá? Porque a veces nos pegamos en el pecho y no nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto. ¿Me sigues? Necesitamos ser entendidos de lo que estamos haciendo. Hablamos del poder y la compasión siempre van juntos. Y escúchame bien, la palabra compasión, si tú la divides, la palabra compasión, la divides, vas a dividirla en dos frases, que es con y después pasión. ¿Qué te está diciendo? Con pasión. Yo voy a ir con pasión allá afuera y a ganarme esas almas. Voy con pasión, voy apasionado. Tal vez yo no soy el más grande predicador, no soy el hombre más ungido, la mujer más ungida, pero soy alguien que sale con pasión y el Señor va a respaldar porque lo hago con amor. Y voy a declarar las cosas que no son como si fueran, porque tengo fe. Porque escrito está que por sus llagas fuimos sanados y dice que toda enfermedad se quedó en la cruz. Yo lo creo, salgo con fe y veo a alguien enfermo y le digo, así dice el Señor, sana ahora. ¿Aló? Es que no pasó nada, no sanó. No te preocupes, si no sana hoy. Escúchame bien. Entiende algo importante. Ese nivel de fe, yo lo creo. Yo lo creo. Te tienes que creer lo que estás haciendo, porque lo voy a hacer con pasión. ¿Me sigues? Con pasión, apasionado. Voy a ser alguien extremo, alguien que ame, que abrace, alguien que no tolere la mentira del enemigo. ¿Estás acá? Alguien que no tolere ese tipo de cosas.
Preguntábamos qué es la compasión. Compasión es el vocablo griego esplanizomai. Esta en voz media y significa sentir las entrañas anhelando, sentir lástima o compadecer. ¿Estás acá? Es compasión. Es compasión. Sentir acá anhelo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo tengo pasión, yo tengo compasión, estoy apasionado, siento compadecer a alguien y decir, ¿sabes? Voy a ir por compasión, porque te he visto sufrir, porque te he visto carecer, porque te he visto necesitado, necesitada, porque sé que necesitas al Señor. Por eso vengo. Yo sé tal vez que me vas a rechazar. Yo sé probablemente que no me vas a escuchar, pero no me importa, yo soy apasionado y voy a estar aquí cuantas veces me necesites. Nos quejamos, señalamos a los hermanitos que vienen y tocan la puerta, los sábados, por cierto, los días sábados, que vienen con su trajecito, ¿sí los has visto, no? Que siempre vienen dados ahí, tocan su puerta y dicen, ay, vienen estos testigos, ¿no? Tú los ves y predican con pasión. Traen su Biblia, siempre traen su Biblia y te empiezan a compartir la Biblia. Pero como tú eres más, tú dices, no, escrito está. Mira, vete rápido ¿o no pasa eso? La pregunta es, todo el mundo se queja de ellos, pero ¿qué pensará Dios de ellos? Que están trabajando en el reino. Ellos pudieron estar viendo el partido, el superclásico, igual que tú y yo. Ellos pudieron estarse rascando el ombligo en su casa, pero más sin embargo no. Salieron a las calles, en el solazo, a tocar, para que toda la gente lo rechazara, lo señalara, les dijera de cosas, pero al final del día uno se salvara y estuviera en su iglesia. ¿Estás acá? Y entonces Dios valió la pena, uno se salvó. Clamamos a 1000, pero uno se salvó. ¿Estás acá? Y la pregunta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo hoy? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cuántos me siguen acá? Ahora la pregunta, ¿qué es poder? La palabra poder viene del vocablo griego dunamis, que significa la habilidad de llevar a cabo cualquier cosa. Esta palabra aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento. ¿Más de cuántas? 300 veces. Poder. Entonces acá es el dunamis de Dios. Ese poder el Señor lo establece. Dice Hechos capítulo 4 verso 33. Hechos capítulo 4 verso 33 lo siguiente. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos testificaban, ellos estaban compartiendo, ellos estaban predicando, ellos estaban haciendo algo. ¿Estamos acá? La pregunta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Yo me pregunto, ¿cuántos tienen compasión de Dios? ¿Cuántos tienen esa pasión por el Señor? ¿Cuántos están apasionados? ¿Cuántos aman? Mira, les voy a decir algo, y esto, yo sé que a muchos esto les va a volar la cabeza, pero lo he hablado muchas veces, pero si yo les pregunto hoy, ¿cuántos aman a Dios? Sé que todos me van a decir, yo lo amo. Yo lo amo. Le pregunto, ¿cuántos que están enamorados verdaderamente dejan esperando al ser amado? ¿Cuántos que están enamorados no llegan a las citas, por ejemplo? ¿Cuántos que están enamorados dicen, te amo con todo mi corazón, pero ¿qué crees? Prefiero hacer otra actividad que venirte a ver a ti? ¿Estamos acá? ¿Cuántos? Porque a pesar de que tendría que hacer un montón de actividades, no me importaba hacer lo que tuviera que hacer, pero yo llegaba a la cita para ver a mi amada. ¿Estás acá? Lo que tuviera que hacer. Si tenía que pedirle a otro que lo hiciera, si tenía que pagar, no sé lo que tuviera que hacer, tenía que agarrar 3 taxis, los agarraba, pero yo llegaba a la cita. ¿Cuántos saben? ¿O no te pasó a ti? Ahora, cuando tú me dices que amas a Dios y veo que el día domingo no vienes porque tuviste una cita, porque tuviste algunas actividades, porque estás haciendo, yo me pregunto, ¿cuánto es tu amor por el Señor? Porque a diferencia de años atrás, hoy el servicio solo se hace los domingos. ¿Estás acá?
Alguien antes podía haber dicho, no, es que fui al servicio del lunes y del martes, o fui al servicio del viernes, pero hoy solo vienes el domingo y faltas. ¿Me sigues acá? La pregunta es cuánto es el amor que le tienes al Señor. Ahora te dio una gran comisión, id y haz discípulos. Id, predica el evangelio, gánate almas, eso es lo que el Señor está diciendo. La pregunta es cuántas almas te has ganado en este mes. ¿Cuántas almas te has ganado en estos 6 meses? ¿Cuántas almas te has ganado en este año? ¿Aló? ¿Cuántas almas han llegado a los pies del Señor a causa tuya o a través de ti? ¿Estás acá? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Cuántas almas? Si todos trabajáramos como las hormigas, te aseguro que en menos de 3 meses este lugar sería suficiente. Si trabajáramos como las hormigas, que fuéramos siempre proactivas y produciendo, que no necesitan un jefe que les esté diciendo, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? No, ellos saben lo que tienen que hacer. Nadie necesita que las despierten, ellas se despiertan y empiezan a trabajar. Nadie necesita que les diga qué horas o cuándo, ellas van y lo hacen. Cuando ven un obstáculo simplemente le dan la vuelta y siguen adelante. Dicen, no me voy a detener a pensar, yo sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando. ¿Estás acá? Porque decimos somos una iglesia apostólica y profética y esto rueda sobre rueda. La pregunta es, ¿las ruedas están girando? ¿Las ruedas hoy están girando? ¿Estás acá? Tú me puedes poner un montón de excusas y decir, no, lo que pasa es que vivo lejos, es que fui allá, es que hice esto, es que me llamaron, es que hicieron. No hay pretexto. No hay pretexto. Si el Señor te llama, porque es la primera, escúchame bien, la primera, y habrá quien me diga, si es el primer mandamiento, pero mi relación con Dios la tengo tan buena. Si tu relación con Dios fuera tan buena, te aseguro que no dejarías de venir, porque Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no te dejes de congregar. Como algunos lo tienen por costumbre. No te dejes de congregar. ¿Sabes por qué abrimos la iglesia? Porque Dios en una madrugada llegó a mi vida y me dijo el Espíritu Santo, no te dejes de congregar. ¿Sabes qué decía la Gaceta? Decía, no aceptes adultos mayores ni niños. Eso decía. Entonces fui delante del Señor y me dijo, el reino es de los niños y los ancianos son sabiduría. Entonces abrí las puertas y dije que entren todos. Si tú me estás diciendo, tú me respaldas. ¿Cuándo nos vinieron a molestar? Nadie. Hoy algunas iglesias, gracias al Señor, están abriendo, pero la mayor parte están cerradas. Dicen que hasta que se acabe el COVID. ¿Sabes que cuando llegó el SIDA dijeron que en un par de años iban a terminar y hasta hoy sigue existiendo el SIDA? ¿Estás acá? Entonces, te voy a decir algo. El Señor es tan impresionante que nos creó de una manera inusual. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de destruir cualquier virus. Tiene la capacidad de deshacer cualquier virus. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tiene esa capacidad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hay una lucha de 2 reinos, en donde mi mente me dice que no se puede y mi espíritu me dice, dale adelante, vamos adelante. Yo quiero, pero no puedo, porque mira, ¿estás acá? Y veo esa lucha constante en la gente. ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? Porque estamos hablando de poder y compasión. Poder, ya les expliqué lo que era poder, el dunamis, que significa habilidad de llevar a cabo cualquier cosa. Ese es el poder de Dios, la habilidad que el Señor me da para llevar a cabo cualquier cosa. Y la compasión, ya dijimos que la compasión, sentir lástima, entrañas anheladas, decir anhelo que estés bien, anhelo que las cosas te salgan perfectas. Eso deseo. Pero sabes, tú y yo vemos a mucha gente en nuestra familia no creciendo, vemos mucha gente en nuestra familia que se está perdiendo. Y la pregunta es, ¿por qué no te reciben a ti? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué no ven una manifestación de Dios? Porque cada vez que tú llegas a tu casa, lo que ven es al criticón, a la persona que juzga, a la persona que dice, eres un pecador, eres alguien que te equivoca, es alguien que está haciendo las cosas mal. Eso ve la gente. Eso es terrible.
Deberían de ver a hombre o la mujer de Dios que diga: no te preocupes. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te preocupes, estoy aquí, yo oro por ti, yo estoy ahí para ti. ¿Estás acá? ¿Cuántos me siguen? Pero no sucede eso. Ese es el problema. Nos dedicamos a murmurar, nos dedicamos a señalar, nos dedicamos a... ¿Estás acá? Eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Si tenemos oportunidad de pisar a otro cristiano, lo hacemos. Cuando un ministro se equivoca, lo juzgamos, lo criticamos, decimos: eres del diablo. ¿Sabes? Me daba mucha risa porque cuando Jesús Adrián Romero lanzó esa enseñanza, el Halloween, todo el mundo lo linchó, todo el mundo habló de él, todo el mundo le dijo de cosas así, y mandaron videos diciéndole: ministro, ustedes no sé qué, no sé qué. Pero si lo hubieras visto semanas antes, meses antes, años antes, poniendo todas sus alabanzas acá, anhelando que él fuera a visitarlos a la iglesia. ¿Me sigues acá? ¿Cuánta gente está juzgando y criticando un montón de situaciones? Todo el mundo juzga. Que si, por ejemplo, ahorita nosotros de aquí empezamos a sacar gente que va a estar en el gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto, esa iglesia, no sé, y le digo: mira, no has entendido principios del reino. Hasta donde yo entiendo, antes en la antigüedad, nosotros veíamos toda la gente de Dios estando en esferas de autoridad. ¿O quién era Josué? ¿Quién era Josué? ¿Quién era José? ¿Me sigues? ¿Quién era David? ¿Quién era Salomón? ¿Eran cualquiera? No era gente de autoridad. ¿Cuántos me siguen? Y la pregunta es: ¿por qué tú y yo no lo somos? Porque no hemos entendido principios. El Señor nos llama y nos manda a ganar almas. ¿Estás acá? Cuando yo empecé a orar, el Espíritu me decía: sabes, habla con mi pueblo, y es necesario que hoy empiecen a activarse. ¿Cuántos están listos para activarse? Hoy tenemos que entender en esta hora que nosotros somos esos dedos que el Señor usa para transmitir su mensaje y para manifestar su reino. ¿Estás acá? Los apóstoles funcionaban en ese nivel de poder tan alto porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Esto ocurre cuando la iglesia obra y obra en equipo. Cuando la gente ora y obra en equipo. Cuando nos unimos, cuando nos hacemos uno, cuando todos buscamos en el Espíritu un futuro, cuando todos buscamos un objetivo. ¿Me sigues acá? Cuando todos estamos en equipo. ¿Sabes? Invitamos a todos a que vengan al tabernáculo en punto de las 6 de la mañana el día sábado. ¿Sabes cuántos vienen? Entonces acá, ¿por qué? ¿Por qué no puedes? No, es que lo que pasa es que, mira, me quedé dormido, no, es que no tenía transporte, es que no llegaba el taxi, es que no tenía dinero, es que no tenía esto, es que no tenía lo otro, no tenía aquello. Yo te voy a decir una cosa, y es que no hemos entendido principios. Si hoy te dijera: te veo a las 6 de la mañana, en Xochimilco, porque les vamos a regalar unas despensas, llegas a las 6 de la mañana. Llegas a las 6 de la mañana. ¿Sabes qué me dio tristeza? Hablé con unos pastores y les dije lo siguiente. Les dije: ¿sabes? Me da mucha tristeza ver cómo la gente prostituye el don. Porque ustedes van a ver los candidatos y les preguntan a los candidatos: ¿qué me vas a dar a mí? ¿Cuánto voy a ganar? Y te apoyo. Nunca he llegado a uno de esos lugares donde escucha: yo propongo esto, yo propongo lo otro, yo propongo aquello, vamos a hacer esto. No, la gente solamente va para ver qué puede tener. ¿Sabes por qué tenemos las autoridades que tenemos? No se escogieron solos, no se pararon un día y digo: yo me escojo, yo me escojo. ¿Hello? ¿No? Es que nosotros no somos todos, escúchame, somos todos. Yo he escuchado un sinfín de gente, una vertiente de gente hablando en contra del actual partido político que hoy está obrando aquí. Yo los he visto. ¿Y qué crees? Volvió a ganar. ¿Cómo lo hizo? Si yo escucho que todos se quejan, pero volvió a ganar, ¿cómo le hizo? ¿Aló? Es porque tú votaste, o porque algunos dejaron de votar, porque no nos comprometemos, no escuchamos lo que ellos dicen, no escuchamos sus propuestas, porque no nos interesa.
Estoy hablando de tu generación, escúchame. Porque cuando tú vas a ir a ganar almas, tienes que aprender a escuchar, pero también a discernir. ¿Me sigues? Yo escucho y tengo que discernir. Yo tengo que escuchar, pero tengo que discernir. Porque no es sencillo. Yo tengo que aprender. ¿Cómo quiero que alguien de Dios, cómo quiero que un hombre o una mujer de Dios esté en una esfera de autoridad si yo no me quiero mover en esa esfera? Hay gente allá afuera que tiene necesidad, como tú y como yo, pero necesita una palabra de aliento. El problema es que no hay quien le dé esa palabra de aliento. ¿Sabes que la Escritura dice que la mies es mucha, pero pocos los obreros? La mies es mucha, pero hay pocos obreros. Y tú tal vez te sientas uno de esos obreros. Tú digas, yo soy ese obrero. ¿Qué pasaría? Y yo me pregunto, con toda la iglesia a nivel global, ¿qué pasaría si el día de hoy llegara el Mashiach? Si el día de hoy llegara Jesús, ¿qué pasaría? Que estuviéramos en el tribunal y nos pidieran cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le dirías? ¿Es que hoy no vine porque me dolía la pierna? ¿Es que hoy no vine por esto, por el otro, por aquello? Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Escúcheme bien, pueblo, los hijos y los que no son hijos, aún quiero que te escuches esto. Este es un hospital donde el Señor sana. Si tú piensas que estás mejor en tu casa, te estás equivocado. ¿Aló? Cuando yo me siento mal, vengo a la iglesia y no lo estoy diciendo solo por decir. Tengo testigos que saben que cuando me he sentido más mal es cuando más necesito estar aquí, porque aquí es donde el Señor me restaura. ¿Estás acá? Tengo una molestia, vengo. Y le he dicho a mi esposa, han habido momentos en donde de repente mi estómago tiene siento necesidad de estar en el sanitario, y le digo, no, pero tengo un compromiso, y para mí este compromiso es importante. ¿Aló? Porque tomamos un poco esto. Y entonces nos vamos a la Biblia y decimos que el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y tengo una relación con Dios tremenda. Pero algo sí es claro: si yo tengo una relación íntima con el Espíritu Santo, tengo una relación con Dios íntima, lo primero que el Espíritu me va a decir es: no te dejes de congregar. Lo segundo, el Espíritu te va a decir: tienes que dar lo que me corresponde. ¿Cuántos me siguen acá? Tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu ofrenda, tienes que hacerlo, te corresponde. ¿Estás acá? Y después dice el Señor: tienes que ir y predicar, porque mucha gente va a reproducir lo que ve de ti. Mucha gente va a reproducir. Tú ves a tus hijos y entonces te cortas el cabello de una forma y tu hijo se lo corta igual. Tú dices una palabra muchas veces y tu hijo repite esa misma palabra. La pregunta es: los que son papás, ¿cómo quieres que crezcan tus hijos? Tal vez al igual que yo, creciste con una familia disfuncional, una familia que hoy día te critica y te señala y te dice que eres un fanático, tal vez. Pero sabes, tú decidiste estar aquí, tú te esforzaste, el Señor permitió que estuvieras acá con un propósito, así que aprovecha lo que tienes. Tuve la oportunidad de ir a muchos cursos y esos eran muy caros. No costaban 150 pesos, no costaban 100 pesos, costaban 25, 30. ¿Estás acá? Entonces, cuando llegábamos a esos cursos, yo ponía atención porque me había costado mucho. ¿Me sigue? Pero hay muchas personas que dicen: sabes, te lo voy a dar más económico, y entonces toman el poco y dicen: no voy porque sabes que llegó mi hermana que me visita desde el otro lado de Xochimilco. Llegó mi tía que no la he visto en tanto tiempo, llegó mi abuela, llegó mi hermano, llegó... Esos sí son importantes, sí, claro que son importantes. Pero yo tengo un compromiso. Hiciste un compromiso antes de que ellos vinieran. ¿Por qué tienes que cambiar tú tu agenda y ellos no? ¿Por qué tú tienes que cambiar tus principios y ellos no? ¿Aló? ¿Por qué tenemos que cambiar los principios nosotros? Tenemos que aprender a ser sabios en esa área. Dices: apóstoles, que tú me dijiste que me ibas a hablar de evangelismo. Primero tienes que tener carácter,
Porque la gente que tú te ganes allá afuera va a reproducir o va a replicar lo que ve en ti. Y si ve un tibio o una tibia, ellos seguramente lo van a hacer igual. No me importa la distancia. Y lo han escuchado la mayoría, y han estado aquí mis padres espirituales. Yo les decía, yo vivía en Satélite y me iba, cuando estábamos arreglando la iglesia, y me iba, y estuvimos 3 días, 4 días colgados, pintando un edificio grande, poniendo luz, haciendo mantenimiento. 3, 4 días, escúchame, sin dormir, ir y regresar, ir y regresar. Y nunca vieron que yo tuviera una cara de molestia. Nunca vieron que yo estuviera murmurando con la gente. ¿Sabes por qué? Porque lo hice por amor. Porque era para Él. No lo hice para ellos, lo hice para Él. Lo íbamos a disfrutar todos, no me importa. ¿Sabes cuán importante era para mí eso? ¿Sabes que cuando iba y lavaba los baños, los lavaba con ese denuedo? Y oraba y me veías de rodillas, orando y clamando mientras tallaba la taza. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que toda persona que el día de hoy cruce por esa puerta, tú lo tocarás. Te doy derecho legal. Y empezaba a orar de esa manera. Y sabes, había una manifestación. Y la gente empezó a testificar que hubo milagros en el baño, que el Señor les sanó de una manera inusual. ¿Sabes? Y cuando eso sucedía, yo le decía, gracias Señor, me escuchaste. Puedo ser un instrumento. Para muchos te mandé al baño para que la gente vea que tú eres menos. Pero a mí no me importaba. A mí lo que me interesa es servirle al Señor. No sé si me estás entendiendo. Pero es importante servirle al Señor, no importa en el área donde estás. Muchos desean y anhelan estar en este lugar, pero nunca vas a estar en este lugar sin pagar el precio. Hay mucha gente que se quiso saltar el proceso. Hay gente que hoy dice, soy ministro, soy pastor, soy evangelista, soy apóstol, soy maestro, soy títulos. Pero la pregunta es, ¿quién te respalda? No, tengo mi padre espiritual de no sé dónde, el super ungido de las naciones. Eso no es de Dios. Porque si yo no veo manifestación del reino, no sirve de nada. Cuando el Señor, yo te lo estaba diciendo, cuando estamos hablando, el poder y la compasión tienen que ir juntos, es porque tú tienes que manifestar el poder, pero tienes que tener esa compasión. Es necesario salir a las calles y predicarle a la gente. Es necesario salir a las calles en este tiempo y manifestar el reino. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta hoy es, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Aló? ¿Cuántos están listos a pagar el precio? Porque no es fácil. ¿Sabes qué es pagar el precio? Ya, apóstol, dígame cuánto me va a costar. No has entendido. Pagar el precio es muchas veces hasta dejar de dormir por orar por alguien que ni siquiera es de tu familia. ¿Qué sabes? Que probablemente por esa persona que le invertiste recursos, le invertiste tiempo, o estuviste hablando por teléfono con ellos, les regalaste, les dice y todo, se van a terminar yendo y van a hablar mal de ti. ¿Estás acá? Y la pregunta es, ¿voy a seguir? Hay muchos que se dan la vuelta y dicen, no, la gente no sé qué, la gente no sé. Y tú, shh. Si de Jesús hablaron, ¿qué te esperas tú? ¿Sabes cuánta gente de las multitudes el Señor les dio de comer? ¿Cuántos? Y cuando el Señor habló y les dijo la sangre, este vino representa mi sangre y el pan la carne, y la gente dijo, este está volviendo loco, y se fueron todos. Y le preguntó a sus apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? Y le dijo Pedro, no, tú solo tienes pan de vida. Esa palabra que me va a alimentar, tú solo eres quien me va a sostener, eres tú. ¿Estás acá? El Señor les preguntó en una ocasión, la gente dice de mí esto, pero tú ¿qué dices de mí? Porque tú eres el que andas conmigo. La gente no anda conmigo, lo que la gente diga de mí es algo que no me importa, pero sí me interesa lo que tú digas de mí, porque tú estás conmigo. Y si tú hablas mal de mí, entonces ¿para qué estás conmigo? Siempre tenemos que tener un Judas en la casa. Siempre tiene que haber un Judas. Alguien que se atreva a meterte el pie para llevarte a tu propósito. ¿Aló? Alguien que se atreva a meterte el pie. Pero tienes que tener claro que no por un Judas
vas a desconfiar de toda la gente. Que no porque alguien habló mal de ti, no porque alguien hizo algo malo de ti, vas a desconfiar de los demás. No puede pasar eso, no te puedes justificar por eso. Hey, yo lo que hago es por amor a Él y Él nunca me ha fallado. Porque Él me lo pidió, porque es algo que Él estableció para ti y para mí. Es algo que Él dijo que hiciera y lo tengo que hacer. No es una opción. Es algo que Él dijo que tenía yo que hacer. ¿Cuántos me siguen acá? La pregunta es ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Si sabemos que es un mandato. ¿Sabes que la Escritura dice que el Señor nos va a juzgar por hacer las cosas que sabíamos que teníamos que hacer y no las hicimos? Y dice más adelante, y llamarás a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy se está viendo eso, sí. Hoy sí se está viendo eso. Hoy vemos un montón de vertientes, un montón de influencias que dicen que es positivo. Ahora hasta ser heterosexual le estoy dudando si sea bueno o malo. ¿Estás acá? Porque ahora resulta que hacer lo que es correcto, lo que está establecido tanto bíblicamente como naturalmente, ya es malo. En los años 80, en los años 70, en los años 90 todavía, tú veías una situación en donde vieras dos hombres agarrándose la mano y de volada toda la gente. ¿O no pasaba eso? Sin querer, no se los he contado, sin querer. En la secundaria yo iba caminando, me acuerdo, y de repente sin querer moví mi mano, el que iba caminando atrás la moví hacia enfrente y pum, se cruzaron nuestras manos. Y de inmediato, ¿qué? Fue sin querer. ¿No? Fue sin querer. ¿Y ahora? Ahora nos ves hasta como, lo ves como koalas, así uno arriba del otro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que lo ves natural. Uy, no les digas nada a ellos, porque ellos te pueden decir a ti, pero tú a ellos no, porque es discriminación. ¿Aló? Eso no es natural. Y yo sé que nos pueden censar, yo sé que a lo mejor nos pueden bloquear, inclusive la transmisión hoy, pueden hacer un montón de cosas, pero no vamos a dejar de decir la verdad. Eso no es correcto, eso no es de parte de Dios. El Señor no lo estableció. ¿Me sigues? El Señor vino a la tierra para decir, habla la verdad, manifiesta la verdad y camina en la verdad. Y la verdad, hasta donde yo sé, es Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y necesitamos tener los ojos puestos en el Señor. Necesitamos tener la mirada puesta en el Señor. Necesitamos ser esos hombres y mujeres que ganen almas. Esos hombres y mujeres que arrebaten lo que le pertenece al Señor. Él ya lo hizo todo, necesitas creértela tú. Él ya lo hizo. Hey, muévete en otra dimensión. Cuando venían para acá, me dijo el Señor, necesitamos dar una revuelta. Necesitamos levantarnos y establecer el reino y hacer que las tinieblas retrocedan. Y la única manera de hacerlo es a través del ayuno y la oración. Cuando están acá, necesitamos manifestar el reino. Porque tú tal vez no te sientas capacitado, pero de cierta manera quiero decirte que no estás capacitado, pero el que está contigo sí. Tal vez tú no estás capacitado, pero el que vive en ti, el que muere en ti, sí. Primera de Juan capítulo 4 verso 4 dice, mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Pero casualmente, tal vez el que está dentro de ti, escúchame bien, no es el que tenga toda la autoridad. ¿Hello? Tal vez el que está dentro de ti es el miedo, es el temor. ¿Estás? ¿Me sigues? Tal vez es el que está dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, dices, ¿sabes? A mí, tal vez yo no me muevo en el don de sanidad, pero soy un hijo y yo heredo. Y tengo la autoridad y reprendo la enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Y la enfermedad tiene que irse. ¿Aló? Porque soy un hijo. La Escritura no dice, hay una cláusula. Si pasas la escuela de ministerio puedes, no dice la Escritura. No dice, si llevas tantos años en la iglesia puedes, no lo dice la Escritura. Dice que al que cree, así de fácil. Y sin importar, conozco gente de muchos años que nunca han visto un milagro. ¿Aló?
que nunca han visto un milagro. Y eso es terrible. Vemos iglesias de naturaleza caída, gente que no ve nunca un milagro, y el día que ven un milagro, se la pasan todo el año festejando ese milagro. ¿Se acuerdan del año pasado la hermanita? Que tenía el brazo así y de repente ¡pum! Porque hay gente así. ¿Estamos acá? Es algo terrible. Despiértenme al que está a su lado. No, despiértalo, sin miedo. Miren, ponga atención, porque nos vamos a meter en materia. Ya voy a predicar. Porque eso no me estaba diciendo. ¿Ven? ¿Cómo comenzó eso? Hablando de ganadores de almas, ¿cómo comienza? Ponga atención. Antes de que los discípulos hicieran todo esto, Jesús tuvo que cumplir todas las leyes como hombre para llegar a ser un hijo maduro. Tuvo que esperar 29 años, ¿verdad? Mirando cómo el diablo destruía al hombre. Su corazón lleno de compasión tenía que aguantarse sin poder hacer nada todavía. Jesús odiaba la iniquidad y amaba la justicia. No había nada mediocre en él. No había mediocridad en el Señor. Él siempre estaba a la vanguardia. Entonces acá, ¿sabes por qué hablamos de mediocridad? La mediocridad no la vamos a ligar con falta de dinero. La mediocridad viene desde la mentalidad. ¿Por qué? Se los digo así sencillo. Tú vas a la tienda y te encuentras unos tenis de una marca, de una paloma, ¿no? Te encuentras unos Puma. Y entonces vas ahí y lo primero que haces es ver cuánto cuesta. No checas si te quedan, no ves si estamos, no. Ves cuánto cuesta primero. Bueno, en Timbuktu así le hacen, no sé quién en México, pero en Timbuktu así le hacen. Ven primero el precio, ¿sí o no? Ya ven el precio y dicen, pues no están tan bonitos. De acá tú dices, no están preciosos, ya hasta imaginabas corriendo con eso. Y cuando te acercas a verlos, dices, caray, ya me di cuenta que ya de cerca como que no están tan bonitos. ¿No? Y mi pregunta es, ¿por qué no te los compras? Aunque tengas dinero, ¿por qué no te los compras? Por la mentalidad. Porque, y si necesito al rato, todos vamos a necesitar. Pero mi pregunta es, ¿no te los mereces? O sea, ¿no vales esos tenis? ¿No? Porque tú dices, ese tipo de tenis es gente que gane más dinero. No sé, gente que sea ingeniero o algo así. Si no, no me los compro. ¿Sabes por qué? Porque somos mediocres. Pero quiero decirte que te esfuerzas, que trabajas, que luchas y tienes la capacidad para hacerlo. Y deberías hacerlo. Porque lo vales. Quítate la mentalidad que te ha metido el sistema. Porque te voy a decir, y nos ha pasado a todos, en algún momento nos ha pasado. Hay meses en donde te va de fábula, de maravilla y no tienes problemas, sigues teniendo recursos. Pero hay meses donde te ves súper limitado. ¿No te ha pasado? Meses donde dices, ay, siento que me ahogo. Y hay otros meses donde dices, hasta le voy a prestar a la hermana, ¿cuánto necesitas? ¿Sí, no? ¿Ha habido momentos así, sí o no? Hay días donde la economía está en el top y hay días donde está en el suelo. Pero en todos esos días no dejo de adorar a Dios. No pierdo mi esencia como hijo, sin importar. Mira, mi esposa y yo cuando salimos, hemos llegado a lugares donde le digo, este vestido se te ve hermoso, a ver, pruébatelo. Y al principio, ahí está mi esposa, te lo puedo decir, al principio yo me decía, es que está un poco caro. Y le digo, eso no vale nada comparado contigo. Vamos a llevárnoslo. ¿Estás acá? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que yo tengo un valor. No me gobierna el sistema del mundo, me gobierna el sistema del reino. ¿Cuántos dicen amén? Y en el sistema del reino no hay escasez. ¿Me sigues acá?
El sistema del reino no hay escasez. Cuando soy sabio, cuando soy entendido, entonces comienzo a operar en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Así es, amén. Tengo que ser claro y entendido de todo este tipo de situaciones, porque tengo que moverme en una dimensión de prosperidad y de poder. Amén. Ahora, te conté todo esto. ¿Cómo yo llego a ese momento? Tal vez piensas que lo que te diga es una locura, pero la forma en la que yo llegué a eso es sembrando. Yo tuve que sembrar para poder cosechar. Hoy estoy hablando y cambiando de mentalidad, porque allá afuera hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, necesita tal vez un alimento, y el alimento no va a llegar solo. El Señor por eso te bendice, el Señor por eso te ha dotado con sabiduría, te ha dotado con dones. ¿Me sigues acá? El Señor te ha dado un trabajo para que a través de ese trabajo puedas sustentar lo que el Señor te pone a hacer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor cada vez nos pone más retos, el Señor cada vez nos incita, nos inspira y nos dice, hagan más, hagan más, hagan más. ¿Te has dado cuenta que ahora estamos ya en la escuela de ministerio y viene el entrenamiento de evangelismo y 2 veces después vamos a ir al retiro de liberación y sanidad interior y después, pero te aseguro, escúchame bien lo que te estoy diciendo, estoy convencido y seguro que vas a empezar a ver prosperidad, vas a empezar a ver bendición, por cuanto creíste en el Señor, yo te voy a bendecir. ¿Estás acá? Porque la mente, el enemigo va a empezar primero a operar en tu mente y te va a decir, no, un montón de dinero, puro tal dinero. Lo que no te has dado cuenta, que estás invirtiendo en ti. Si yo te estuviera diciendo, sale, pónganle a 1500 para que me compre yo mi carro, sería diferente. Pero no te estoy pidiendo 1500 para que yo me compre mi carro. Te estoy pidiendo 1500 para que tú operes en autoridad. ¿Estás acá? Y vamos a ir a un lugar donde tú y yo vamos a ser liberados, donde vamos a ser restaurados, donde vamos a ser sanados, donde vamos a ser empoderados y aparte vamos a disfrutar. ¿Cuánto dice la mente? Vamos a disfrutar. Y entonces dice, ¿sabes? Lo entiendo. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, mira, tú te vas, alguna vez, díganme quién de ustedes ha ido alguna vez a comer al Vips, al Tox, al Portón. ¿Todos hemos ido? ¿Has visto cuánto vale una sopita así muy corriente? Esas sopitas que mi mamá hace y nos da a todos y por menos de lo que vale ahí. ¿Sí o no? O mi mamá es la única que economiza. ¿Sí o no? ¿Y qué crees? Vas y te das ese lujo. Y dices, ¿me das una sopita azteca? ¿No? Dame esta sopita azteca. O esta sopita de fideo que te vale 50 pesos. Y dices, no, la bolsita en el laboratorio vale unos 30, unos 50. Y te salen 20 o 5 pesos y te salen 10 platones de estos. ¿No? Más sin embargo te compras tu sopita y dices, ¿qué voy a comer? Una pechuguita ahí ligera, todo, ¿sí o no? Y llega la cuenta, 250 con su agua. Y dicen, y entonces ya empieza a buscar, ay, aquí tengo unos vales, ¿no? Menos 20%. Pero vas y lo pagas. Y cuando vienes a la iglesia, llega, por ejemplo, los hermanos y dicen, ¿sabes qué? Yo traigo gelatinas para talento, para apoyarnos. Y la gente dice, ¿de cuánto? De 15. Ah, no, gracias. Mejor voy a comprar una Dami allá afuera, que saben más feas, que me cuestan 12.50, que son más pequeñas, que no son elaboradas con el cariño, con el amor. ¿Estás acá? Yo sé que no lo estás entendiendo, pero en otros lugares así pasa. Porque preferimos apoyar la economía de otros que apoyar la economía del reino. ¿Estás acá? ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? Tiene que ver mucho, porque cuando nosotros empecemos a trabajar con las almas de afuera, tenemos que invertir. Cuando nosotros empecemos a trabajar con la gente de afuera, necesitamos invertir. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo. Escúchame bien, es lo que nunca vas a poder pagar, el tiempo. Tenemos que comenzar a ayunar, tenemos que empezar a orar, tenemos que clamar por esas almas. Tenemos que comenzar a derrocar lo que tiene autoridad espiritualmente en este lugar. Tenemos que pedirle al Señor que se glorifique. ¿Cuántos me siguen acá? Necesitamos hacerlo. ¿Y sabes? Eso requiere de tu tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio?
Levante su mano como señal. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Tenemos que pagar el precio. ¿Estamos acá? Dice Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Ponga atención. Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Dice lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Estás acá? Los sanó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede acá? Que nosotros tenemos que comenzar de nuevo. Escúchame bien. El año 2020 fue un año difícil, un año complicado, un año en donde muchos quedaron marcados por causa de la enfermedad, y lo que eso provocó es que muchos se enfriaran. Estoy hablando de cristianos, que muchos se enfriaran, muchos dejaron de asistir a los servicios, muchos dejaron de ver las enseñanzas por YouTube o por el Zoom o por la plataforma, por Facebook, por la plataforma que las estaban transmitiendo. Dejaron de hacerlo, dejaron de orar, dejaron de leer la escritura, ¿por qué lo dejaron de hacer? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque su corazón se empezó a enfriar. ¿Están acá? Ahora que el Señor nos demanda esas almas y nos dice, ¿sabes? Tienes que ir a rescatarlas. No va a ser fácil, escúchame, no va a ser fácil, pero te aseguro que cuando tú te des cuenta que la gente empieza a llegar, cuando la gente empieza a venir y digas, el Señor me permitió predicarle, y cuando testifiquen y digan, ¿sabes? Hubo un hombre, una mujer de Dios que fue a mi casa y me dio una palabra y me dolía la pierna y oró por mí, sanó, y tenía ese dolor y oró por mí. ¿Estás acá? Cuando veas eso, vas a decir, Dios, valió la pena todas esas oraciones, valió la pena ese sacrificio, valió la pena. ¿Cuántos dicen amén? Valió la pena. ¿Estás acá? Nosotros tenemos que entender que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que debe ser efectivo. ¿Me sigues? Es un trabajo que tiene que ser poderoso en el reino. Necesitamos cortar con toda influencia a partir de hoy. Vienes a este lugar y de repente vienes con todo el ímpetu, con todo el deseo, con todo el anhelo, pero cuando empiezas a estar en este lugar, te empieza a caer una pereza, un sueño. ¿Sabes por qué? Porque es un choque de dos reinos. Porque lo que estabas portando allá afuera, cuando vienes a una atmósfera de reino, empieza a luchar y tu mente empieza a sentirse cansada. Así esté quien esté predicando y esté gritando y esté declarando, aún así hay gente que está, porque está luchando. ¿Me sigues? Está luchando. Yo quiero compartirte algo. La semana pasada tuvimos la oportunidad de salir, fuimos a un evento, estuvimos en Cuernavaca, y sucedió algo bien tremendo cuando nos enteramos de la partida del apóstol T.B. Joshua, del profeta T.B. Joshua. Fue algo que definitivamente nos impactó. Y nos impactó, y les voy a decir por qué nos impactó. Porque era un hombre que se movía en una dimensión de poder y autoridad impresionante. Un hombre que el Señor lo usaba de una manera inusual, extravagante. Escúchame, extravagante. Milagros, maravillas, señales, los podíamos ver, eran visibles. Y entonces me senté y el Señor me dijo, ¿cuántos hombres y mujeres hoy día crees que pagan el precio que pagaba él? Y eso me mató. Dije, tengo yo que hacer algo. Tengo que hacer algo yo. Y sabes, me empecé a meter y empecé a trabajar con mi esposa. De a partir de hoy cambian todas las reglas. A partir de hoy soy el hombre que oraré, que buscaré, que clamaré al Señor. Si antes me conocían por ser un hombre de oración, ahora seré un hombre que viva en ese lugar. Entonces empecé a buscar. Entonces empecé, en esta semana hemos orado, hemos predicado, hemos enseñado, hemos trabajado, hemos estado, y dije, ¿sabes? Vengo con el chip y quiero transmitirlo, a que haya una transferencia con los hijos espirituales, para que todos caminemos en el mismo sentir y salgamos a las calles y podamos ser de bendición para otros, edifiquemos en los corazones, pero sobre todo manifestemos el reino. ¿Sabes por qué?
Porque tenemos que aprender a pagar el precio. Nada es gratis, escúchame. La salvación es gratis. Es gratis para ti, pero alguien pagó por ella. ¿Me sigues? Alguien tuvo que pagar el precio por ella. Y necesitamos nosotros entenderlo. Porque no es sencillo. Es miel sobre hojuelas, sí, pero se sufre. Desde el momento en el que tú le entregaste tu vida al Señor, desde ese momento el enemigo te volteó a ver mal y dijo: voy a empezar a hacerle cosas para que desista de lo que está haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacernos a un lado? ¿Cuántos de nosotros hemos querido dejar el ministerio? Ya no queremos venir a la iglesia porque dices: ahora que estoy en la iglesia todo comienza a salir mal. Cuando no iba no había problema. No te equivoques, siempre ha estado el mismo problema. La diferencia es que el Señor te quitó la venda de los ojos y hoy estás viendo el problema. ¿Estás acá? Hoy sí estoy viendo el problema. Hoy estoy dándome cuenta que el problema siempre ha estado. Y lo peor de todo es que me doy cuenta que el problema lo estoy viendo reflejado en el espejo que está enfrente de mí. El problema soy yo. A veces le criticamos a la familia porque la familia no cambia, pero no me doy cuenta que el primero que no ha cambiado soy yo. Y lo peor de todo es que tú eres el que vienes a la iglesia, no ellos. Por eso, mientras en la mañana estaba dando el discipulado, decía: ¿sabes? Hoy vengo a tratar con el carácter. Con el carácter. Vamos a ser maduros. Y tenemos que trabajar con el carácter. Porque habrá mucha gente. Hay lobos rapaces allá afuera, escúchame. Hay gente que está nada más esperando a ver a qué horas te tira. Y te van a bajar el sol, las estrellas, y te van a decir que no sé qué, y te van a envolver. Pero si tú no estás, te vas a ir. ¿Estás acá? Yo siempre lo he dicho, te tiene que pesar lo que Dios puso en ti, el manto que Dios te dio te tiene que pesar. ¿Estás acá? Tienes que recordar que no eres cualquiera. Eres un hijo escogido. ¿Cuántos dicen amén? Eres ese instrumento que el Señor ha levantado con propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Después de un arduo día de trabajo, Jesús estaba listo para ir a dormir. Si veía la necesidad, se quedaba sin dormir con tal de atender el pueblo, porque Él siempre estaba movido por la compasión. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no importaba. Mira, dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 35 y 36, lo siguiente: recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Estás acá? ¿Cuántas ovejas sin pastor tú has visto en tu cuadra? ¿Aló? Y la pregunta es: ¿quién de nosotros tenemos compasión? ¿Quién de nosotros hoy tenemos compasión y decir: sabes, así como Dios me ha bendecido a mí, yo quiero que lo bendiga a Él o a ella? Yo estaba predicando el día jueves y les empecé a hablar acerca un poco de la oración y lo que el Señor ponía en mi vida. Sabes, yo no me he tenido que pelear con la gente para nada. Lo que he tenido que hacer es pedirle dirección a Dios. En esa reunión donde yo iba todos los días miércoles, me acuerdo, yo estaba yendo todos los días miércoles, y siempre que nosotros estábamos compartiendo y poníamos las alabanzas, porque ahí toda la gente trabajaba, entonces comenzaba a las 10 de la noche la reunión, y yo salía de ahí como a las 12, una de la mañana. Escúchame, 1 de la mañana. Y los vecinos de enfrente comenzaban a hacer sus rituales satánicos. Escuchaban las alabanzas y escuchaban que la gente estaba orando, que estaba adorando, y constantemente veíamos en la calle cómo hacían pentagramas y ahí le daban a sus animales. Nosotros lo vimos. Entonces pasaron así semanas hasta que un día le dije: Señor, no más, porque tuyo es el reino y tú eres el Todopoderoso. Ahora instrúyeme para que yo pueda destruir esa fortaleza que se está presentando, porque es un choque de dos reinos. Y Dios me habla y me mete a un cuarto y me empieza a mostrar la Biblia y me da versículos proféticos exactos. Y me dice: sube, a la azotea, y en el norte tú oras y declaras esta palabra, en el sur vas y declaras esta palabra. ¿Me sigues acá? Y empecé a hacerlo así, pero gritando. Era algo una locura. ¿Te imaginas? Eran 2 de la mañana
Ellos tocando sus tambores afuera, todos tocando. Y yo gritando, ¡ay! ¡Escrito está! ¿Te imaginas una locura? Una locura. Y cuando terminé, me paré en medio y dije, en el nombre poderoso de Jesús, ahora. Y vemos, porque era la azotea, era una casa grande, y vemos cómo sale un camión así, y se para ahí. Y todos empiezan a guardar sus cosas. Y yo desde la azotea mirando. Y todos empiezan a guardar. ¿Qué crees? Se mudaron en ese mismo momento. ¿Es loco? Sí, es loco. Te lo cuento y me acuerdo y digo, es loco. Yo estaba en la azotea y ahí está el Espíritu, que le dije, ¿quién me va a creer esta? Solo los que están aquí conmigo. Bajamos y me dijo, oh, esto es una locura, se fueron. ¿Qué crees? Nos ganamos esa cuadra. Nos ganamos esa cuadra. La gente empezó a ir a la reunión, la gente empezó a ir, y no creas que yo salí y dije, ¿por qué soy ungido? ¿Por qué? No. Señor es el Todopoderoso. Y si no hubiese Él intervenido, pero necesita alguien que sea usado por Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesita un instrumento, el Señor. Su Espíritu Santo necesita tomar autoridad sobre alguien para que Él se pueda manifestar en alguien. ¿Cuántos están acá? ¿De acuerdo? Es importante que lo entendamos. Entonces, yo les decía, ¿por qué? Porque no importa, te darás cuenta cuando eres líder, cuando estás trabajando, la gente te va a buscar y te va a decir, dame un consejo. Oh, son las 2:30 de la mañana y a las 4 me paro. No importa, para eso estás. Si tal vez este día me tocó no dormir, no voy a dormir, pero voy a seguir adelante. Por eso les decía, ¿cuántos años a pagar el precio? Porque no es sencillo. Los que son papás lo entenderán. Tu hijo lloraba en la mera madrugada y decía, no, no se calla, y al que lo cargabas y todo. ¿Sabes que mi Sarita? Yo la cargaba y ella me chupaba mi brazo. Y si no chupaba mi brazo no se dormía. Pero ¿sabes? Que me tenía que aventar 1 hora así. Y ya cuando le daba, ya le pasaba a mi esposa, la Sarita, le decía, ahora ayúdame a enderezar mi brazo. Pero ¿crees que algún día me volteé y dije, me caes mal? A ver si dejas de chillar. ¿Crees que le dije? No, porque lo hacía por amor. Con ese mismo amor y esa misma pasión tenemos que salir por la gente que está ahí afuera. Repito, escúchame bien. Muchos te van a juzgar, te van a criticar, te van a señalar, muchos te van a dar una patada. Pero si se salva uno, valió la pena. Si uno lo rescatamos, vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hay algo que es importante. Yo estoy casi cerrando. Jesús plantea un problema a sus discípulos y les dice lo siguiente. Mateo capítulo 9, verso 37. Mateo 9, 37 dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La palabra mies es el vocablo griego que dice de cerismos, que viene de la raíz de cerizo, que significa cosecha. ¿Estás acá? Significa cosecha. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Cuando estamos hablando de mies, estamos hablando de una cosecha. Hay mucha cosecha, pero pocos los obreros. Hoy en día vemos gente que está evangelizando a los que están evangelizados. Gente que le empieza a hablar a los que ya vienen a la iglesia. ¿Estás acá? ¿Por qué no vas con los que no conocen del Señor y ahí trabajas con ellos? ¿Me sigues? No, están trabajando con la gente que ya conoce, con la gente que ya está en otro ministerio, con la gente que está en otra iglesia. Esa gente ya tiene un pastor. Ve por la gente que no tiene pastor. ¿Me sigues? Ve por esas personas. La pregunta es, y repito, ¿cuántas personas en tu cuadra hoy día no tienen pastor?
¿Cuántas? Te aseguro que son más de 30. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si tú fueras ese instrumento que el Señor usara para ganarse a esas personas, ¿cuántas personas llegarían este domingo aquí? ¿Estás acá? ¿Me sigues? Que tú dijeras, vengo con mi cosecha, nada más traje 35. ¿Aló? Vengo con mi cosecha, nos ganamos 5, nos ganamos 2 familias, nos ganamos 3, nos ganamos 4. ¿Estás acá? Vengo por esa cosecha, la mies es mucha, pero pocos los obreros, pero Jesús provee la solución del problema y dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estás acá? Entonces, yo estoy casi cerrando. El Señor dice, ahora tenemos que comenzar a orar tú y yo y pedirle, Señor, escúcheme bien, Señor, necesito obreros. Y te vas a dar cuenta que cuando empieces a orar y le digas, necesito obreros, de repente vas a voltear y vas a decir, yo quiero ser obrero. ¿Estás acá? Yo quiero ser ese obrero. ¿Cuántos quieren ser esos obreros? ¿Cuántos quieren servir al Señor? ¿Cuántos quieren trabajar? El Señor necesita gente comprometida, gente que quiera servir. ¿Me sigues? Gente que quiera servir, gente que diga, sabes, yo anhelo servirte, Señor. Yo quiero ser ese instrumento. ¿Cuántos quieren ser ese instrumento? Yo estoy cerrando. La introducción ya necesito preguntar. Así es, amén. Escúchame. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos difíciles. Son tiempos complicados. Sé que tú y yo tenemos un sinfín de situaciones en el día a día. Tenemos un montón de cosas que hacer. Pero tienes que enfocarte. Tienes que ser preciso. ¿Me sigues? Tienes que aprender a ser obediente y a tener prioridades. ¿Me sigues? Tal vez sea mi fe. Tal vez sea mi fe, escúchame. Pero yo he aprendido por lo que el Señor me ha permitido vivir. Y sabes, han habido momentos en donde se me han presentado oportunidades de poder tener un buen negocio o hacer un buen trabajo y de ganar buenos recursos. Pero cuando yo le prometí al Señor y le entregué mi vida, le dije, el domingo no es excepción. El domingo es tuyo. Tuyo. ¿Sabes? Recordando, en el 2019, toda la iglesia teníamos 2 o 3 servicios en la iglesia, ¿recuerdas? Teníamos 2 o 3 servicios y nos quedábamos todo el domingo. Hoy hay gente que dice, me voy a ir temprano porque tengo una cita, porque tengo... Espérame. El domingo es de Dios. Y el domingo, o el día que le has entregado al Señor, tiene 24 horas. ¿Me sigues acá? Yo sé que eso va a quebrar la mente de muchos, pero le quiero decir que el día yo se lo entrego al Señor, no a medias. No voy a decir al Señor, lo voy a condicionar, porque Dios no te condiciona cuando te bendice, ¿o sí? No te condiciona el Señor cuando te bendice. ¿Por qué nosotros lo condicionamos? ¿Por qué nosotros empezamos a actuar de esa manera? Cabe le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que han creído, que han estado y que se han esforzado. Habrá momentos, escúchame, momentos extraordinarios en donde por alguna razón extraordinaria tal vez no puedas venir y lo entiendo, pero no vendas tus principios, escúchame. No vendas tus principios, no permitas que el enemigo tome control y autoridad sobre tu vida. Yo cierro. Tenemos que ganar almas. Pero antes de hacerlo, necesitamos ser instrumentos tú y yo. Porque la gente que va a llegar te va a mirar a ti y va a decir, si Él lo hace, yo también. ¿Me sigues? ¿Por qué si Él lo hace, yo no? ¿Cuántas veces has escuchado? Si ella no vino temprano, ¿por qué yo tengo que llegar temprano? Estoy poniendo demanda el día de hoy. Y lo he dicho. Hemos hecho servicios y ha pasado la gente aquí enfrente y dijo, yo quiero servir, yo quiero ser instrumento, yo quiero ser. Pero ¿cuántos de ustedes se han acercado con los líderes y han dicho, estoy listo, si usted me necesita, yo estoy listo? ¿Quiere que venga barro? Yo barro. ¿Quiere que trapee? Yo trapeo.
o necesitan forzosamente llegar a ti y decirte, hoy te toca barrer, ¿puedes? ¿Eso será necesario? ¿Verdad que no? Porque mi hija nunca me dice, oye, ¿me puedes cambiar el pañal? Uy, ya me dicen. No, yo detecto que necesita que le cambiemos el pañal. ¿Y qué crees? Se lo cambio. ¿Estamos acá? No necesita ya decirme, yo estoy mirando y lo hago. Entonces tenemos que ser sensibles a esto. No necesita nadie decirte, ve y predica. Necesitas hacerlo. Tienes que ser sensible. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Quiero agradecer a todos los que nos están mirando por la red social. Les bendecimos, les invitamos a que vengan a los servicios presenciales y que formen parte de lo que Dios está haciendo. Damos gracias al Señor por sus vidas y desde el Centro Multicultural Charis les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente domingo. Bendiciones. Shalom. ¿De acuerdo? Mira, yo quiero enfocar este tiempo. Lo quiero enfocar. Porque hay cosas que el Señor está haciendo en este día. Y necesitamos nosotros estar